Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque traigo un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos dejan pensando, y con el corazón superíndice 3N un poquito alegre. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, admiradas y a veces, hasta misteriosas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su, como lo oyen. Vamos a desentrar más menos un poquito esa relación superíndice 3N que nos tuvo a todos enganchados, y específicamente vamos a hablar de unas vacaciones secretas que al parecer tuvieron y que han salido a la luz recientemente. Y no se imaginan los detalles. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, que esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y fotos reveladoras, quiero pedirles, como siempre, que si aún no están suscritos al canal, lo hagan ahora mismo. Es gratis. Y Asu no se pierden ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Además, me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido que realmente disfruten. Asu que ya saben, clic al botoncito de suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué copyright decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Su relación superíndice 3N, que surgió superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. No solo arrasaron en la pantalla, sino que su cúmica traspaso superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas a nivel mundial. Todos recordamos las fotos juntos, las miradas CU superíndice 3 cómplices, las declaraciones de amor. Era puro cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también copyright N tuvo su final. Su relación superíndice 3N terminus superíndice 3, dejo donos a todos con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, donos Q copyright ha pasado. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, centrándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Y aquí es donde entra en juego el misterio de las vacaciones secretas. Resulta que recientemente han empezado a circular rumores y supuestas pruebas de que Hande y Kerem, durante su relación superíndice 3N, se escaparon a un destino paradisuaco, lejos de las CU maras y de la atención superíndice 3N medio tica. ¿El objetivo? Disfrutar de su amor en la intimidad y recargar energías para seguir adelante con sus apretadas agendas. ¿Y du superíndice 3 de se habrán ido? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a varios lugares, pero hay uno que resuena con fuerza, las Islas Maldivas. Ese destino de ensueño más menos o con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una paz absoluta. Parece ser que Hande y Kerem eligieron este rinku superíndice 3N del mundo para desconectar y vivir su romance sin presiones. ¿Pero qué copyright pruebas hay de todo esto? Pues bien, aquí entran en juego las redes sociales y la sagacidad de los fans. Algunos seguidores muy observadores han notado ciertas coincidencias en las fotos que tanto Hande como Kerem publicaron en sus perfiles durante ese periodo. Detalles como el tipo de vegetación superíndice 3N, el color del agua o incluso la forma de las nubes, parecen coincidir con genes de las Islas Maldivas. Además, algunos testigos afirmaron haber visto a la pareja en el aeropuerto de Estambul tomando un vuelo hacia Malu Copyright, la capital de las Maldivas. Por supuesto, no hay fotos que confirmen esto al 100%, pero la suma de todos estos indicios ha hecho que muchos crean firmemente en la existencia de estas vacaciones secretas. Pero la cosa no acaba aquí. También copyright N se ha especulado sobre si estas vacaciones fueron una especie de luna de miel anticipada. Recordemos que durante su relación superíndice 3N, Hande y Kerem eran constantemente preguntados sobre sus planes de boda. Aunque nunca llegaron a confirmarlo oficialmente, muchos pensaban que el matrimonio era inminente. ¿Será que estas vacaciones en las Maldivas eran una prueba para ver si realmente estaban preparados para dar el siguiente paso? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la existencia de estas vacaciones secretas. Sin embargo, el hecho de que haya tantos rumores y supuestas pruebas al respecto, nos hace pensar que algo de verdad debe haber en todo esto.
Y ahora, llegamos a la parte interesante por qué copyright lo mantuvieron en secreto. Pues bien, existen varias teorías al respecto. La primera, y probablemente la obvia, es que querían proteger su intimidad. La presión superíndice 3n mediútica sobre su relación superíndice 3n era enorme, y es comprensible que quisieran tener un espacio para ellos solos, lejos de los flashes y las preguntas constantes. Otra teoría es que querían evitar posibles problemas con sus respectivas agencias o con la producción superíndice 3n de Senú con diéresis al cap. Recordemos que durante el rodaje de la serie, ambos tenían contratos muy estrictos que les impedían ciertas cosas. Tal vez estas vacaciones no estaban permitidas dentro de esos contratos y decidieron mantenerlas en secreto para evitarse problemas. Y por último, también copyright N existe la posibilidad de que simplemente quisieran sorprender a sus fans. Tal vez no han planeado revelar estas vacaciones en un momento determinado, pero algo cambió superíndice 3 y decidieron mantenerlas en secreto. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que estas supuestas vacaciones secretas de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Y es que a pesar de que su relación superíndice 3n terminu superíndice 3, el interu copyright ese por esta pareja sigue siendo enorme. Todos queremos saber qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, qué copyright sintieron el uno por el otro y si existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n en el futuro. Y hablando de futuro, qué copyright les depara a Hande y a Kerem. Ambos centrados en sus carreras y parece que les yendo muy bien. Hande ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito, y Kerem también copyright N trabajando en nuevos proyectos. Solo el tiempo dirá si sus caminos se volveru a cruzar en algún momento. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de unas vacaciones secretas que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin habrán tenido durante su relación superíndice 3n en las Islas Maldivas. Hemos analizado las supuestas pruebas, las posibles razones por las que lo mantuvieron en secreto y las teorías sobre el futuro de esta pareja tan querida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta traerles este tipo de chismes y noticias sobre sus celebridades favoritas. Y me encanta leer sus comentarios y opiniones al respecto. Así que por favor, du copyright genme saber en la sección superíndice 3n de comentarios qué copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se fueron de vacaciones secretas a las Maldivas? ¿Por qué copyright creen que lo mantuvieron en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Quiero saberlo todo. Y para terminar, quiero pedirles una vez que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme un día Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que la cosa no termina acu. Rense que vienen detalles jugosos sobre esta supuesta escapada romántica. Porque a ver, vamos a ser honestos, que copyright N no ha más menos ado con unas vacaciones secretas en un paraíso tropical. Y si a eso le sumamos que son dos de las estrellas turcas queridas y seguidas del mundo, el asunto se pone aún interesante. Profundicemos un poquito en estas supuestas pruebas que han ido surgiendo. Como les comentaba, la clave ha estado en las redes sociales. Los fans, que son astutos que el FBI, han analizado cada detalle de las fotos que Hande y Kerem publicaron en sus respectivos perfiles durante el periodo en que se supone que estuvieron en las Maldivas. Y oh sorpresa, las coincidencias son bastante sospechosas. Por ejemplo, en una foto que Hande publicó superíndice 3, se la veía posando en una playa con una arena blanca y fina, y un mar turquesa de fondo. Hasta nada fuera de lo normal. Pero si se fijaban con detenimiento, se podía apreciar un tipo de palmera muy particular que, según los expertos en botánica tropical, solo se encuentra en las Islas Maldivas. Y lo mismo ocurrió superíndice 3 con una foto que publicó superíndice 3 Kerem. En este caso se trataba de una imagen de un atardecer espectacular, con unas nubes de formas muy peculiares.
Pues bien, resulta que esas mismas formas de nubes se habían visto en otras fotos de las Maldivas tomadas en fechas similares. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero la cosa no queda aún. Además de las coincidencias en las fotos, también copyright N han surgido testimonios de personas que aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos en el aeropuerto de Estambul, esperando para abordar un vuelo con destino a Malu copyright. Uno de estos testigos incluso afirmó Superíndice 3 haber escuchado a la pareja hablar en turco sobre las ganas que tenían de relajarse y disfrutar de la tranquilidad de las Maldivas. Imagínense escuchar esa conversación Superíndice 3N. Yo me hubiera desmayado de la emoción Superíndice 3N. Ahora bien, seamos realistas, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba su Superíndice 3 Lida que confirme al 100% que Hande y Kerem realmente se fueron de vacaciones secretas a las Maldivas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río estuvo sonando con mucha fuerza. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿por qué copyright lo mantuvieron en secreto? Además de las teorías que ya mencionamos antes, hay otra que también copyright N podría ser Lida. Tal vez Hande y Kerem querían proteger su relación Superíndice 3N del efecto lupa, de los medios de comunicación Superíndice 3N y de las redes sociales. Recordemos que su noviazgo fue muy mediático desde el principio, y eso pudo haber generado mucha presión Superíndice 3N en la pareja. Tal vez decidieron que unas vacaciones secretas en un lugar paradisíaco era la mejor forma de escapar de todo ese ruido y disfrutar de su amor en la intimidad. Al fin y al cabo, Q Copyright N no querría tener un poquito de privacidad cuando estuvo enamorado. Y hablando de amor, Q Copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3 entre Hande y Kerem. Por Q Copyright terminó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N. Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Y aunque no hay una respuesta definitiva, hay varias teorías que circulan por ahí. Algunos dicen que la presión Superíndice 3N del trabajo y las apretadas agendas de ambos fueron demasiado para la relación Superíndice 3N. Otros que hubo problemas de celos y desconfianza. Y otros simplemente que el amor se acabó Superíndice 3. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, lo cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Pero existe la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Esta es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Y aunque nadie puede predecir el futuro, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de verlos juntos de nuevo. Al fin y al cabo, el amor es impredecible, y nunca se sabe lo que puede pasar. Y hablando del futuro, Q Copyright les depara a Hande y a Kerem. Ambos están centrados en sus carreras y parece que les está yendo muy bien. Hande ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito, y se ha convertido en una de las actrices turcas cotizadas del momento. Kerem por su parte también copyright N estuvo trabajando en nuevos proyectos y sigue conquistando corazones en todo el mundo. Pero se ayuda de sus carreras profesionales, CEU Superíndice 3 Moestu, N a nivel personal. Pues la verdad es que ambos han mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su vida sentimental. No se les ha visto con nuevas parejas, y parece que N disfrutando de su soltería. Aunque, claro, eso no significa que no tengan el corazón Superíndice 3N abierto al amor. Al fin y al cabo, Hande y Kerem son Superíndice 3 benes, guapos y exitosos, y seguramente no les faltan pretendientes. Solo el tiempo dirá si vuelven a encontrar el amor, y si ese amor será con alguien nuevo o con alguien del pasado. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos especulando, analizando cada detalle de sus vidas y son más menos ando con una posible reconciliación Superíndice 3N. Porque seamos honestos, la historia de Hande Erupa Rafael y Kerem Bürsin es una de esas historias de amor que nos atrapan y nos hacen creer en los cuentos de hadas. Y aunque este cuento de hadas haya tenido un final, no perdemos la esperanza de que algún día tenga un nuevo capítulo. Porque, como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Así que, ya lo saben, mantengan sus ojos bien abiertos y sus corazones llenos de esperanza. Porque en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Y Q Copyright N sabe, tal vez algún día volvamos a ver a Hande y a Kerem juntos, felices y enamorados. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo tanto como yo disfruto copyright con tundoselos.
Me encanta compartir con ustedes mis teorías, mis especulaciones y mis más menosos sobre esta pareja tan querida. Así que por favor, do copyright genme saber en la sección superíndice 3N de comentarios Q copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que ande y queren volver a estar juntos al buen día? ¿L es su teoría favorita sobre su ruptura? Quiero saberlo todo. Y como siempre no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaru a un montu superíndice 3N. Muchas gracias por verme un día S. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.